Ya estamos en contacto directo, ya la tenemos en línea, al especialista y perita, especialista en temas judiciales y policiales, Florencia Dorante. ¿Cómo estás, Florencia? Un gusto saludarte, bienvenida. Un gusto para mí también saludarte, gracias por la convocatoria. Flor, a ver, me encantaría que hagamos un poco una reflexión de lo que está pasando con esta gran cantidad de hechos delictivos, de abusos, de violaciones patéticas que se están viendo en la República Argentina, donde vemos que inclusive funcionarios del propio gobierno nacional como que están tratando de apañar estas cosas, lógicamente que intentan suavizar la gravedad de estos acontecimientos que están ocurriendo en la capital federal, que ya venían sucediendo hace mucho tiempo en el primero o segundo conurbano bonaerense, como acontece en muchas poblaciones del interior de la Argentina. Pero desbarajuste, esta vergonzosa actitud de accionar de tipos que están totalmente descontrolados, drogados, fuera de control, generan constantemente en la República Argentina, y que no hay, una manera de poder ponerle límites, no porque no se pueda, sino porque parece que los propios organismos del Estado no están funcionando a las alturas de las circunstancias y de acuerdo a lo que está reclamando la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cuál sería el análisis que vos podrías hacer justamente con uno de los tantos últimos hechos de violencia, de abuso que se están dando contra mujeres en la República Argentina, como con menores de edad, como con personas que supuestamente podrían tener algún tipo de control y que realmente o son drogadas o son captadas o son secuestradas y terminan en situaciones dramáticas como lo que hemos visto estas últimas horas en la Plaza Serrano, en plena capital federal, que no se puede creer ya esto, en pleno día en la capital federal de la República Argentina, Flor. Bueno, Pedro, lo único que se puede rescatar de esta situación es que todos estemos hablando de esto, ¿no? Que me parece que es un tema que lamentablemente durante muchísimo tiempo, no solo en nuestro país, en todo el mundo, se trató de un tema tabú, ¿no? Porque finalmente durante años, décadas, siempre la responsabilidad del abuso sexual se puso en la víctima, en por qué estaba con una pollera corta, exacto, por qué andaba sola por la noche. Intentar justificar lo injustificado, Florencia, lo injustificable, de alguna manera. Claro, totalmente, injustificable. Y bueno, este tipo de delitos no se trata de un tema de inseguridad, igualmente se trata de un tema es un problema social, digamos, de cómo construimos la mirada. Y esto es algo que siempre me gusta recalcarlo, que el abusador, el violador, no lo hace por descargar, igual no quiero generalizar porque hay ciertos tipos de trastornos de personalidad que sí, pero digamos, el abusador no abusa por querer descargar su excitación, sino abusa en un sentido de abuso de poder sobre otra persona. No le excita a esa persona, le excita abusar de esa persona. Y me parece que esto es algo que tenemos que dejarlo en claro y que, digamos, no responde esto a cualquier clase social, a cualquier tipo de personas. Hasta hace pocos años no se consideraba abuso sexual cuando, por ejemplo, un hombre intentaba ultrajar a su esposa, forzarla a tener relaciones sexuales, porque según la justicia entendía que si habían dos personas casadas, como que, entre comillas, la mujer tenía que satisfacer al marido, y bueno, cuando en realidad el acto de intimidad responde a la decisión y digamos, al consentimiento que se da dentro de ese acto. Digamos, esto es algo que lamentablemente, por más de que hoy estemos hablando en todos los medios de comunicación de esto, es algo que se da todos los días. Sí, que viene pasando hace años, ¿no? Muchos años, y que realmente no se le ha dado desde la importancia que merecía. Desde el principio de los tiempos, claro. El abuso sexual es una de las prácticas lamentablemente más primitivas que puede llegar a tener una sociedad. Bueno, lo importante es que sigamos hablando de esto, sigamos repudiando y sigamos entre nosotros también analizando a nuestro entorno, porque muchas veces la gente piensa, ¿no? Podría haber sido mi hija la víctima, pero no piensa, podría haber sido mi hijo el victimario. Por eso mismo, siempre cuando hablan de la educación empieza por casa, bueno, empieza por ese sentido, enseñar siempre a respetar la decisión del otro,
¿Sabés, Pedro, que me hace acordar a la declaración de un imputado que una vez también había participado de una violación en grupo? Y él dijo, participé para no quedar como un maricón. Qué bárbaro, claro. ¿No? Como justificando esa actitud, ¿no? Vergonzosamente intentando cubrirse o avalar el hecho que se ha cometido, ¿no? Sí, bueno, y también todo lo que tiene que ver con la construcción de la víctima, a veces está lo que llaman la mala víctima, que uno piensa también que la víctima tiene que tener ciertas características para ser víctima, y si tiene otras características, digamos, si es no sé, una persona con adicciones, por ejemplo, bueno, ahí no es tan víctima. Bueno, son cuestiones que tenemos que empezar a fijarnos. Esto se da sí, y lamentablemente esto se da mucho también, Pedro, en provincias quizás también que son más conservadoras en nuestro país, en lugares donde si alguien abusó de alguien, bueno, algo habrá hecho, algo habrá pasado. Estas son cuestiones que, como siempre, mira, a todas las temáticas que nosotros hablamos, Pedro, siempre te digo lo mismo. Si empezamos hoy a hacer las cosas bien, pero bien en todo sentido, vamos a ver los cambios de acá a 30 años aproximadamente. Ahora, ¿qué nos ha pasado, Florencia? Porque realmente eso es lo que estamos intentando concretar, por lo menos a través de algunos de los pocos medios de comunicación que vienen tocando este tema hace muchos años, con la seriedad que se merece. No especular como hacen la gran mayoría, viste, en estos tiempos, con un sistema sensacionalista, con un amarillismo, con una actitud mercenaria para distorsionar la realidad de estos temas que son muy preocupantes, pero que aprovechan, ¿no?, algunos comunicadores sociales para subirse a esto, intentando lograr un punto más de rating. La realidad es que esta situación ya viene aconteciendo hace años en la República Argentina, pero lo más llamativo es que cuando uno ve las imágenes, son cosas que realmente la gran mayoría de los ciudadanos percibe que está dándose cuenta de lo que acontece. Sin embargo, la bajada de línea que se hace de un alto sector de la sociedad por el machismo, por intentar encubrir todas estas cuestiones, y también a la vez, fíjate, ¿no?, cuando se ven las imágenes, en el caso, por ejemplo, de esta chica de 20 años, como lo hemos visto también hace pocas horas en una criatura de 14, 15 años, manoseada por un turro, un motoquero que se baja y la manosea a la criatura. Eso es habitual que pase hace años. ¿Qué pasa con el Estado argentino que no trabaja seriamente con esta actitud? Porque tenemos organismos realmente por todos lados, donde inclusive hemos escuchado a una de las principales funcionarias salir a decir las barbaridades que ha dicho, cuando claramente se ven las imágenes, o sea, está de más hablar al respecto. Se ven las imágenes en el caso de esta chica de Tigre que fue abusada en Plaza Serrano, que es llevada prácticamente o está drogada o está adormecida o algo le dieron, porque no puede ir una persona transitar en las condiciones que se veía que estaba transitando esta mujer, esta chica, una criatura, 20 años, está bien, por ahí algunas maduran, otros no tanto, pero cosas raras acontecen y los organismos del Estado no están a las alturas de las circunstancias para controlar o acudir a salvaguardar justamente la seguridad de las personas en la vía pública. Si no interviene, en este caso la panadera o algún que otro vecino, se ve todos los días este tipo de cosas, lo que pasa es que, bueno, algunos salen a la luz y la gran mayoría quedan ahí ocultas, ¿no? O sea, tenemos no este caso, hay cientos de casos mensualmente que no son clarificados y donde realmente la inoperancia que tiene el Estado argentino, creando y generando organismos para controlar con 400, 500 personas que lo único que hacen es a fin de mes ir a cobrar un sueldo que le están robando a la sociedad, ¿no? Sí, para ejemplificar, digamos, no es una responsabilidad en poder prevenir, sino en lo que sucede después de un abuso. En Argentina las penas por abuso sexual son muy bajas, estamos hablando de 6, 8 años aproximadamente, se pueden sumar agravantes, se puede llegar a llegar, no sé, como muchísimo a 25 años, pero te digo con los peores agravantes, sumando todas las cuestiones que puedan llegar a haber, como lesiones graves, gravísimas. Son muy bajas las penas, y esto se trata, un abuso sexual en mayores de edad, se trata de un delito de acción pública con instancia privada. Esto quiere decir
que un abuso sexual no es delito hasta el momento en que la víctima hace la denuncia. En este caso, si esta chica, por más de que haya visto a la panadera, el marido, salgan las caras en los medios de comunicación, haya ADN, cámaras, todas las pruebas del mundo, si la chica decide no ir a hacer la denuncia por vergüenza, por miedo, por no querer enfrentarse a la justicia, por la razón que sea, un abuso sexual no es delito. Por eso mismo, y aparte esta chica, no creo que en este caso porque estuvo muy mediatizado, pero cualquier persona que se enfrenta al Estado, a la justicia, digamos, cuando va a hacer una denuncia, es revictimizada una y otra vez. La chica tiene que presentarse. Presentarse a hacer la denuncia, contar la historia, otra vez volver a contarla, ser sometida a un interrogatorio, otra vez volver a contarla, muchas veces enfrentarse a su propio abusador dentro de un juicio, y muchísimas veces tampoco tiene una respuesta en la justicia y termina quedando en la nada. Este tipo de situaciones, situaciones que son gravísimas porque realmente se demuestran que permanentemente se ven a diario, como decíamos recién. Tal vez no se denuncian muchas de ellas por una cuestión, de tratar de salvaguardar la privacidad de las personas, que en muchos casos son menores de edad, pero es constante y permanente la cantidad de casos de abusos, de violaciones, y las autoridades no bajan un lineamiento educacional para tratar de enmarcar y de dar una data para que la gente pueda prevenirse. Muchas veces es imposible de hacerlo, pero también como que hay una complicidad encubierta de los propios organismos del Estado que no actúan al justamente generar sanciones que son muy livianas. Hay un abuso. Lo que han hecho estos tipos, 6 personas, de circular de la manera que estaban, demuestra también que hay una total perversidad con una falta de prevención y de control de parte de las autoridades, como se ven un montón de casos. ¿Cómo podemos hacer, nos podés sugerir alguna alternativa para empezar a ver cómo nos cuidamos entre los ciudadanos? Porque cada vez esto se agrava mucho más y hay una inoperancia, una ineptitud de los organismos del Estado que no hacen absolutamente nada. ¿Qué le podemos sugerir a la gente como para que de alguna manera empecemos a cuidarnos en conjunto, los propios ciudadanos? Porque evidentemente no hay respuestas de parte de un Estado ausente que está preocupado en ver cómo mantiene sus curros habituales, ¿no? Bueno, lo importante es que hablemos de esto todos los días, que estemos denunciando esta situación, y esto responde directamente a lo que llamamos la cultura de la violación, que va desde lo más pequeño, que digo pequeño entre comillas, por ejemplo, alguien pasa por la calle y te toca la cola, que eso es un delito, que es abuso sexual simple, alguien que te toque sin su consentimiento. Hasta el grupo de WhatsApp entre varones que se pasan la foto de la chica desnuda que se lo mandó a ese chico en particular y terminan circulándolo por todos lados, que también es un delito. Digamos, la cultura de la violación, cuando por ejemplo, también vemos acoso sexual, hasta incluso en la televisión, comentarios también siempre hacia el... Me pasa, Pedro, me pasa a mí como perito. Hay un periodista ahora que está en boca de todos por comentarios que hizo, no lo quiero ni nombrar, pero todos sabemos quién fue. Cuando fui yo a poner un caso como perito, como profesional en el área, el tipo me preguntó a qué hora me levanté para maquillarme, y a mí me pareció de una violencia inusitada eso, porque... a un hombre profesional también que no le va a preguntar a qué hora te levantaste para afeitarte o para ponerte el nudo de la corbata. Es chicanearte, ¿no? Es chicanearte y agredirte con doble intencionalidad, eso, ¿no? Lo lamentable es que los medios de comunicación, los grupos corporativos, permiten y avalan este tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos viendo en estas horas la desesperación que tienen muchos medios de comunicación, porque, por ejemplo, los medios digitales estamos compitiendo y ganando la segmentación horario, y tienen una desesperación de cambiar a los conductores, a las conductoras, para ver cómo hacen para estabilizar su programación, porque la gente ya se está cansando y viendo el deterioro comunicacional que generan de una manera amarillista totalmente. O sea, te doy un ejemplo. Te das cuenta, por ejemplo, en este preciso momento, Chiche Herblum
lo mandan como notero, un tipo que realmente que se ve que ni se puede sostener en pie, lo mandan como notero a Ucrania. Tenés en el resto de los canales, Canal 13, TN, C5N, Crónica, una programación realmente que es vergonzosa, producto de la tergiversación que ellos mismos generan, descomunicando e incentivando actitudes de violencia. Y tenés los organismos del Estado, la Secretaría de Comunicaciones, los organismos que deberían estar controlando y los propios programadores de contenidos, que son una verdadera vergüenza, porque estas cosas generan esa continuidad de la violencia y la agresividad innecesaria para tratar de lograr un punto de rating. Entonces, eso también es una falta de respeto hacia los oyentes y televidentes, bajar un lineamiento comunicacional que es totalmente perverso. Lo que vos planteás, por ejemplo, de este conductor, como hay tantos, ya hemos visto, o sea, inclusive programas que han tenido muy buen rating, que la gente también apoya y respalda justamente viendo ese tipo de programas. O sea, que hay una perversidad, hay una gran inmoralidad y un doble discurso de la propia sociedad que avala de alguna manera al mirar hacia el otro costado, ¿no? Cuando pasan estas cosas que son realmente de alta violencia, ¿no? Hacia la mujer. Sí, bueno, y es importante que digamos estas cuestiones porque nosotros, por supuesto, como comunicadores celebramos muchísimo la libertad de expresión, ¿Seguro? Pero con mucha responsabilidad también. Cosa. Nosotros nos tenemos que regir por el Código de Ética Periodística de la UNESCO, y bueno, hay muchísimos otros tratados también que me parece importante que la gente sepa y empiece a analizar quiénes cumplen con esos códigos de ética, porque nosotros también somos formadores de opinión, por algo también somos el cuarto poder también, ¿no? Ahora, esta bajada de línea que hacen justamente personajes impresentables como lo que te ha tocado vivir a vos, como lo hemos visto, de alguna manera meterse y inmiscuirse en la vida privada de las personas para destrozarlas, para destruirlas, que es algo habitual, como que se ha acostumbrado un sector de los medios de comunicación avalados por la inoperancia que tiene un Estado que hace todo al revés, que genera justamente perversidad por la inmoralidad que tienen los propios funcionarios de la Argentina, como pasa en otros países. Pero tomando como ejemplo esto que estamos viendo en los últimos tiempos, en esta Argenlandia devastada, producto de la hipocresía y de la inmoralidad que tienen muchos que dicen una cosa y que después hacen todo lo contrario, ¿no? O sea, el claro ejemplo es que una funcionaria del Estado sale intentando avalar una actitud en masa de abuso, de violación generada por 5 individuos que pertenecen inclusive a estructuras políticas que ahora no saben cómo hacer para despegarse de ellos, porque son justamente organismos que operan de alguna manera con los propios políticos de turno que tiene un país como la Argentina, ¿no? Sí, pero no sé cuál fue el comentario, supongo que estás hablando de la ministra, pero no sé precisamente cuál fue el comentario, pero volviendo al tema que estábamos como que parte hablando, de la sociedad, como que parte de la sociedad dio a entender es responsable de lo que está pasando, ¿no? Cuando, bueno, se sabe por los antecedentes, inclusive de ella misma, de su familia, que su propio hermano ha tenido denuncias de abuso, de actos de violencia, o sea, se para en la vereda opuesta a la realidad de lo que necesita ser difundido para que la gente, la sociedad tome conciencia de que hay que producir un cambio y hay que empezar a respetar a la mujer en sus esquemas, digamos, personales y tradicionales. Ahora, si vos estás avalando y haciendo todo lo contrario a lo que debe hacerse, es como que, viste, salir fuera del contexto de la cosa lógica, ¿no? Sí, yo lo que me gustaría aclarar es que cuando vemos un caso de abuso sexual, cuando vemos un femicidio, estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Claro. Que es una estructura muchísimo más amplia que lamentablemente, si no empezamos un poco a deconstruir todo lo que hasta hace muy pocos años, Pedro, pensábamos que estaba bien, que era sano y que era bueno y aceptado dentro de la sociedad, pero te estoy hablando claro, de se tomaba como una joda, como una alternativa de alguna manera, ¿viste? Como Porque, algo normal. exacto, como algo normal. Sí. O sea, la prueba está lo que yo te acabo de comentar. Muchos programas y muchos comunicadores utilizaban eso para lograr un punto más de rating, pero de esto se viene hablando hace bastante tiempo. Lo llamativo es por qué no se emprolija la situación.
porque a pesar de todo le buscan siempre la vuelta para mostrar un culo en primer plano, mostrar las tetas de una conductora de televisión, o sea, siguen avalando este tipo de cosas, o sea, van incentivando indirectamente a que hayan actos de perversidad y de inmoralidad que arrastran, en definitiva, a que también se produzcan estos hechos. Indirectamente pasa ese tipo de cosas, está encubierto, o sea, la comunicación de algunos periodistas, algunos hombres que están en los medios de comunicación y de muchos de los funcionarios, como que indirectamente avalan estas cosas que saben que están mal, pero bueno, le dan como un permitido, ¿viste? Sí, por eso es importantísimo que constantemente estemos hablando de esto, desde todos los espacios, no solo, bueno, nosotros dos como comunicadores, sino que la gente también se pueda sentar en la cena familiar y poder charlar estas cuestiones y poder debatirlo, ¿no? Poder un poco también cuestionarnos qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos. Y me parece que es un acto que tenemos que hacer todos los días los comunicadores, Seguro. por lo general lo hacemos todos los días también de aprender algo nuevo. Y bueno, eso es lo que le invitamos a hacer la sociedad, respondiendo un poco a la pregunta también que me hacías vos de cómo podemos cambiar esa situación. Ajá, perfecto. ¿Vos crees que esto se puede llegar a resolver, que la justicia está tomando medidas adecuadas para ir avanzando en darle una respuesta más clara a la sociedad en estos hechos de abusos y de violaciones permanentes que se ven? Yo creo que hasta que un abuso sexual y gravemente ultrajante como fue no sea un delito de acción pública, que no sea la misma víctima quien tenga que llevar a cabo y exponerse y ser quien se cargue al hombro su propia causa, me parece que esto no va a cambiar. Desde el 2018 los abusos a menores de edad sí fueron, espero que se entienda esto, cuál es la diferencia entre delito de acción pública, Ajá. que el fiscal puede actuar de oficio, que puede investigar de oficio sin la denuncia, que desde el 2018 los abusos sexuales a menores, y estoy hablando de 2018, ayer, hace muy poco, no tengan que hacer no es necesario que hagan la denuncia, hasta que no cambie esto, hasta que no haya penas más altas, hasta que no sea un delito de acción pública, esto no va a ir ni para atrás ni para adelante, Pedro. Bueno, esperemos que se vayan poniendo las pilas los funcionarios, las instituciones del país y la sociedad para tomar conciencia de esta grave situación que vivimos. Gracias, Florencia. Y nombremos al Congreso también. También, fundamentalmente, los diputados y senadores que miran siempre para otro costado, que también tienen casos dentro del mismo Congreso de la Nación, vergonzosamente con violadores, tipos que han hecho abusos, funcionarios públicos elegidos por el pueblo, que realmente inclusive vergonzosamente muchos de ellos tratan de taparlo. Si no empezamos por casa, si el Congreso de la Nación, el Poder Judicial y hasta el propio Ejecutivo Nacional no toma normativas claras y concretas y se saca de lado muchas manzanas podridas que tiene, no vamos a resolver el problema. Hay que empezar a hacer un trabajo con mayor ética, respeto y seriedad seguramente, Exactamente. Te mando un gran cariño, Florencia. Gracias como siempre. Estamos al habla en cualquier momento. Me encantaría ampliarlo, pero seguramente lo vamos a ir viendo, este tema con mayor profundidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias como siempre. Florencia Dorante, perita y especialista en temas policiales y judiciales aquí en Galáctica Internacional, para clarificar la información como debe ser. Galáctica, lo que vos